Muy buenas tardes, estamos aquí todos juntos nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Y no sé ustedes, pero bueno, hoy nos ha tocado un día, bueno, más o menos, un poco nublado, un poco sol, pero hemos tenido unos días bastante fríos. Pero bueno, hoy vamos a recibir un poco o bastante calor de parte de Dios y de su palabra, así que vamos a poder disfrutar de un lindo momento. Espero que estén todos bien, haya pasado una linda semana. Lamentablemente continúa la cuarentena. No va a haber ningún tipo de novedad hasta el día, creo que el 16 o 12 o 16 de agosto. Y bueno, y seguimos por ahora. Vamos a conversar algunas cositas o reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana, con la palabra de Dios, con nuestras responsabilidades, sobre todo pensando más allá de nuestra propia vida. Así que vamos a buscar el libro de Segunda Timoteo, Segunda Timoteo capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 y los dos primeros versículos del capítulo 2 para contextualizar un poquito, básicamente. Segunda Timoteo capítulo 1. Segunda epístola o carta a su hijo amado Timoteo, de parte del apóstol Pablo, capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día.
y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos agradecerte por este tiempo que estamos compartiendo, agradecerte por tu amor y tu misericordia, agradecerte por tu palabra, agradecerte por darnos el privilegio, la bendición y la libertad de poder compartir tu palabra, de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, practicar tu palabra. Ahora pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para que produzca, Señor, la obra que deseas realizar en cada corazón. Quebranta, Señor, nuestro orgullo, quebranta nuestra soberbia, que este día, Señor, todos los que estamos aquí participando de este momento, seamos puestos humildemente ante los pies de Cristo Jesús para salvación o para consagración. Te alabamos por todo nuevamente, en nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí tenemos esta carta del apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo. Sabemos por el libro de Hechos, capítulo 16, cuando el apóstol Pablo llega allí en su segundo viaje misionero, se encontró con, digamos, la abuela y la madre de Timoteo, ¿sí? Con Loida y Eunice, y Pablo indudablemente participó juntamente con ellas. O sea, ellas, gracias al Señor, habían creído también. Sabemos por el libro de los Hechos, se nos dice que eran judíos creyentes, o sea, que eran, al igual que Pablo, de cuna judía, que han creído en Cristo como su Salvador, que han creído que Cristo es el Mesías que Dios ha prometido para su pueblo. Indudablemente Pablo colaboró en esa tarea juntamente con su abuela y su madre en la misma conversión de Timoteo, de manera que Pablo no solamente había logrado desarrollar una relación de carácter, digamos, afectiva, humana, también fundamentalmente de carácter espiritual. Era su hijo espiritual, era su hijo amado, tal como lo dice Pablo en el comienzo de esta epístola. Comienza precisamente hablando, contándole, primero principal, cómo es que él está orando por él, teniéndolo presente en sus oraciones cada día, de noche y día, ¿ok? Y también deseando verle, recordando precisamente la última vez que se despidieron, las lágrimas de Timoteo precisamente al separarse de su padre espiritual, quien precisamente lo fue llevando paulatinamente hacia el servicio, ministerio, mayor compromiso con el Señor Jesucristo y con su obra aquí en la tierra. Y en este contexto precisamente, y Pablo exhortando precisamente acerca de la importancia del desarrollo de la vida de Timoteo, las cosas que Dios había dado, entregado, y la exhortación precisamente que tenía que cuidar todo eso y poner en práctica todas aquellas bendiciones que Dios le había concedido. Y es así que llega al capítulo 8 y ya comienza con algunos detalles muy interesantes que existía o que se estaba desarrollando en torno al momento que Pablo estaba viviendo. Esta es la última carta que escribe Pablo. Y Pablo era totalmente consciente de lo que estaba pasando y lo que le esperaba en esta vida. Es una carta que tiene, digamos, si se quiere, momentos bastante afectivos, donde Pablo transmite cuestiones que tienen que ver un poco con su posición de padre espiritual,
y el gran afecto, el gran amor que sentía por Timoteo. Y también eso estaba encerrado dentro del contexto que Pablo estaba ya encarcelado y estaba, digamos, ya cuestión de tiempo corto para terminar precisamente con su martirio. Y es interesante que en este contexto Pablo cuenta a partir del versículo 15 acerca de la conducta de algunos hermanos, algunos líderes en varias de esas iglesias en ese primer siglo. Y aquí está hablando fundamentalmente de lo que está en Asia, que lo han abandonado. No sabemos exactamente quiénes son estas dos personas que menciona Pablo aquí en el versículo 15, Figelo y Hermógenes. Quizás fueron los que encabezaron de alguna forma el proceso, o lo que de alguna forma desarrollaron liderazgo en el proceso de abandono de Pablo. Aquí abandono está hablando el apóstol Pablo, aquí básicamente tiene que ver con el hecho de ser testigo, dar la cara por Pablo. Es muy probable que Pablo los haya citado, les hayan pedido que se presente precisamente ante este juicio, ¿sí?, que se iba a desarrollar delante de Nerón, a los efectos de presentarse como testigo de él. Y dice Pablo, lamentablemente, que en el versículo 15, que todo lo que están en Asia me abandonaron. En términos legales, es como si Pablo dijese, me dejaron sin ningún tipo de prueba para defenderme, sin ningún tipo de evidencia para presentar, para hacer defensa del Evangelio de Jesucristo, para hacer defensa de su fe, ante el requerimiento, en este caso, de las autoridades civiles, políticos que existían en ese momento. Pero sin embargo, fíjese que apenas dedica un versículo a esto, pero en resto, hasta el final del capítulo, Pablo lo utiliza para resaltar, digamos, la conducta de otro hermano, que fue Onesíforo, que se nos dice que, entre otras cosas, por ejemplo, que cuando Pablo estuvo en Roma, lo estuvo buscando, dice, me buscó solícitamente, o sea que de una forma constante, permanente, con mucho esfuerzo, ¿sí?, de forma sistemática, estuvo buscando al apóstol Pablo, y una vez que lo encontró, fue motivo, dice el versículo 16, ¿ok? Fue motivo de confort, ¿sí?, para el apóstol Pablo. Evidentemente fue motivo de bendición, ha traído consuelo, alegría al corazón del apóstol Pablo, en medio de esta situación donde él había sido totalmente abandonado por todos aquellos que estaban en Asia, ¿ok? Y no está hablando de toda Asia, indudablemente está hablando de aquellas iglesias que fueron los primeros que él fundó a partir de Hechos capítulo 13, cuando salió en esta primera misión evangelística o primer proyecto misionero reconocido en el mundo cristiano. Y por supuesto también, indudablemente ha sido algo de mucha bendición, de mucho provecho para el apóstol Pablo, y está rogando y solicitando una oración para que el Señor también lo tenga si se quiere, en alta estima, como una importante obra que Onesíforo y su familia ha desarrollado para con él. Dice versículo 18, dice, cerca del Señor en aquel día. Después vamos a ver un poquito este concepto, teniendo en cuenta unos versículos anteriores. Así que este es a grandes rasgos un poco la situación que estaba
ocurriendo aquí en en torno, digamos, al momento que Pablo escribe esta carta. Es interesante que versículo 16 dice que Onesíforo, ¿qué hizo? Dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ahora, vamos a ver un poquito esta idea de avergonzarse, porque fíjese que 3 veces el apóstol Pablo utiliza esta palabra en el capítulo 1. Aquí refiriéndose a la conducta de Onesíforo, después se va a referirse a sí mismo, también después sí, se refiere precisamente a Timoteo. Yo no sé cómo era en aquel tiempo, calculo que debe haber sido mucho peor que actualmente. Pero pasa hoy en día también que hay mucha gente, digamos, siente vergüenza, entre comillas, al existir la posibilidad de ser relacionado con un delincuente. Y no solamente vergüenza, y mucho más en ese tiempo, quizás existiera el riesgo de que al presentarte a favor de, en este caso, un reo, que termina las autoridades civiles, judiciales o políticos de ese tiempo imputándote precisamente el mismo delito o imputándote la misma pena. Es como si alguien dijese, ¿por qué estás ayudándolo a este? Porque sos su cómplice o sos igualmente delincuente como él, y detrás de eso aparece esa frase que vemos en las películas, guardia, arréstelo, ¿ok? Y cosas por el estilo. Pero indudablemente esta gente, estos hermanos de Asia, no tuvieron ni valentía ni coraje para identificarse ni con la persona del apóstol Pablo, que estaba predicando el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, ni con precisamente el Evangelio de Jesucristo, ni con el mensajero, ni con el mensaje que estaba trayendo. Así que prefirieron borrarse para no sufrir, entre comillas, las consecuencias. Por esa razón, fíjese que versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que Pablo le está diciendo, le está exhortando a Timoteo que no debe avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, no debe avergonzarse para predicar el Evangelio, ni tampoco de Pablo, porque precisamente Pablo estaba allí encadenado, ¿por qué cosa? Por predicar el Evangelio. Tal es así que el apóstol Pablo dice que él no es preso de Roma, sino que preso del Señor Jesucristo. Preso por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y la exhortación de Pablo viene, a partir del versículo 8 dice, por tanto, viene a consecuencia de todas las cosas previas que estuvo hablando acerca de Timoteo, acerca de su abuela, de su madre, acerca de esa fe no fingida, ¿sí? Acerca de la confianza que Dios depositó en Timoteo para llevarlo a desarrollar el ministerio público de predicar precisamente el Evangelio de Jesucristo. Y después que Pablo nos dice precisamente en el versículo 7, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no importa que Pablo estuviese encadenado, preso como un delincuente por predicar el Evangelio. Así que, y la exhortación de Pablo es, no te avergüences de mí, porque yo no estoy preso por, digamos, por parte de las autoridades romanas. Soy preso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estoy
estoy aquí por predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo dice, no te avergüences de mí, como el mensajero de Dios, pero tampoco, mucho menos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que hay que seguir dando testimonio, tanto de Cristo, también, por supuesto, dar testimonio de que Pablo no estaba allí detenido porque es un delincuente, sino que estaba detenido allí por predicar el Evangelio. En términos modernos, uno diría que es un preso político. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay legislaciones que protege, ¿sí?, a la ciudadanía, de manera que es totalmente inaceptable la existencia de presos políticos. Y esto es a la ficción, o sea, de forma, digamos, de ficción, ha apelado muchos de nuestros gobernantes de por qué están detenidos. Por supuesto, son todos unos mentirosos descarados, mentirosos sinvergüenzas, ¿ok? Para no usar términos mucho más graves. Están detenidos por ser delincuentes, por corruptos, por robar, ¿sí?, y estafar a la nación. Pero quiere, digamos, aferrarse a esta ficción de que son presos políticos. De hecho, existen legislaciones a nivel, digamos, internacional, que protege a personas en este tipo de situaciones. Entre otras cosas, tenemos por supuesto leyes que mediante las cuales podemos solicitar en estas situaciones, por ejemplo, asilo político. Así que esto es lo que ocurre hoy, pero en los tiempos de Pablo no existía esto. Él estaba precisamente acusado de cometer delito, y su delito era predicar el Evangelio de Cristo. El apóstol Pedro nos exhorta también acerca de la razón por la que sufrimos. Y Pedro dice, si estás sufriendo porque sos un malhechor, bueno, bancátela. Es la consecuencia de tu delito. Pero dice Pedro, si estamos sufriendo por causa de Cristo, entonces somos bienaventurados. Así que Pablo estaba allí, en términos bíblicos, era un bienaventurado. Pero toda esta situación no impidió que hubiese hermanos que por cobardía, ¿sí?, decide pasar a la posteridad como cobardes, como personas que no han tenido la valentía de dar testimonio de Cristo, no han tenido la valentía de salir a socorrer a un hermano por amor, y aún estar dispuesto a dar su vida por un hermano y por la palabra de Dios. Así que Pablo estaba exhortando a Timoteo, dice que no te avergüences. Y después nos va a decir en el versículo 16, como Onesíforo, tampoco se avergonzó. Pero después dice en el versículo 12, dice la palabra de Dios, dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que Pablo mismo está proclamando claramente su inocencia y está diciendo que a pesar de estar sufriendo, no solamente las persecuciones que ya ha sufrido, no solamente las aflicciones, las tribulaciones, las penurias que ya ha sufrido, sino aún esta circunstancia que está encadenado y está pronto a ser martirizado. El apóstol Pablo dice, sigo sin avergonzarme, porque yo sé, dice el versículo 12, a quién he creído. Y termina diciendo el versículo 12, dice que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Es interesante reflexionar un poco este concepto de depósito y cuando Pablo habla de mi depósito, porque si usted se fija en el versículo 13, dice, no, perdón, 14, dice, guarda, le dice a Timoteo, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ok? Pero no le está diciendo guardar tu depósito. Pero Pablo está hablando, sí, cuando habla de él, dice, habla de mi depósito. Yo creo que la razón principal de esto es algo fundamental. Cuando hablamos de depósito, ¿ok? Estamos hablando de aquellas cosas que nos ha sido confiada o aquella cosa que nos ha sido dada para ser guardado o resguardado. Fíjese, cuando hablamos, vamos al banco y hacemos un depósito a quien sea, ¿ok? Sea para una cuenta propia o una cuenta ajena, uno entrega ese dinero al banco confiando que el banco va a resguardar ese dinero de manera que sea en mi cuenta o la del tercero, cuando uno necesita hacer uso de eso, de ese depósito, está a su disposición para digamos, ser utilizada, ¿ok? Pero también, cuando Pablo habla de mi depósito, está hablando de qué cosa? De lo que él confió. Indudablemente, la figura que está utilizando el apóstol Pablo, que cuando habla dice, para aquel día, ¿se acuerdan? El versículo 18 dice lo mismo respecto de Onesíforo, dice que Dios, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Yo creo que a la luz de este contexto hay que entender lo siguiente. Esta idea de depósito aparece habitualmente en las epístolas pastorales y habla precisamente de lo que Dios nos ha entregado y nos ha confiado a nosotros. Y esto indudablemente tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver fundamentalmente con el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras. O sea, después que hablo mi depósito, se retén la forma de la sana palabra y versículo 14 le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. Ahora, yo creo que hay una particularidad, le decía recién que esto es un concepto habitual en las epístolas pastorales, y el concepto habitual es el depósito que nos ha sido entregado o confiado. Pero hay una particularidad de por qué Pablo habla de mi depósito. Y cuando habla de aquel día, indudablemente está hablando del día que vamos a tener que presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo para recibir el premio correspondiente. Es la misma petición de Pablo para Onesíforo en el versículo 14. Y recuerden que cuando Pablo escribe esta epístola, es su última epístola, está pronto a morir, así que él está consciente de que pronto se va a presentar delante de Jesucristo. Y es consciente de cómo se va a presentar delante del Señor Jesucristo en cuanto a la fidelidad que él desarrolló con el depósito que le fue entregado. Así que ese depósito que Cristo le entregó, y él nos cuenta en varios pasajes, diciendo que es lo que Cristo le ha revelado directamente, lo que Cristo le ha entregado, y lo que Pablo, cuando esté en la presencia de Cristo, ya no es solamente el concepto de lo que Cristo le ha entregado, sino lo que él ha hecho con lo que el Señor Jesucristo le entregó. No hay forma de modificar el depósito. No hay forma de cambiar ese depósito. No hay forma de modificar nada de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, tal como nos ha sido entregado. El problema es qué es lo que hacemos con ese depósito. Y eso es lo que va a marcar cuando estemos en la presencia de Dios acerca de cuál va a ser precisamente
la recompensa. Es el momento donde se va a revelar y develar concretamente qué hemos hecho con ese depósito. Salvando la instancia, en Mateo encontramos precisamente la parábola de los talentos. Dice allí la palabra de Dios que a uno, ¿sí?, un señor se fue lejos y llamó a su siervo, a uno le entregó 10, a uno le entregó 5 y a uno le entregó 1. Y cuando volvió, llamó a su siervo para que rinda cuenta. Y uno trajo los 10 y dijo, bueno, viste, me diste 10 y ahora obtuve 10 más. El que trajo 5 dijo, me diste 5 y acá obtuve 5 más. Y el que recibió un talento dijo, bueno, mira, no hice nada, lo guardé, lo enterré y todas las justificaciones ha habido por haber. Mateo no está hablando de la iglesia. Mateo está hablando del juicio a los judíos. Está hablando del pueblo de Israel, pero el principio es exactamente el mismo principio. Y es lo que Dios te entregó. El cuidado debido de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. De cómo lo has enseñado, transmitido y cómo lo has vivido. ¿Qué hiciste con el depósito de Dios? Así que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que yo confié en entregarle, ¿qué cosa? Mi depósito. Lo que yo hice con el depósito del Señor Jesucristo. Ese concepto que aparece, vaya unos capítulos más atrás, en el capítulo 3, perdón, capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjese qué interesante. En el capítulo 1, versículo 11, hablando precisamente del Evangelio de Cristo, hablando precisamente de la encarnación de Cristo, hablando precisamente de lo que la muerte de Cristo ha generado, dice versículo 11, del cual, hablando del Evangelio, yo fui constituido, dice, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así que Dios le entregó un depósito a Pablo, le entregó, ¿sí?, un paquete para ser resguardado y protegido por el apóstol Pablo, pero no para que lo entierre bajo tierra o lo ponga, vaya al banco y compre una caja de seguridad o construya un búnker digamos, antisísmico y ataque nuclear y tenerlo allí adentro bien preservadito. Sino que ese depósito que Cristo le entregó a Pablo, ¿sí?, lo ha transformado precisamente, versículo 11, en predicador, apóstol y maestro. De manera que Pablo, capítulo 4, dice, ya estoy para partir de este mundo. Y termina diciendo que he acabado la carrera, ya está. Ya termino mi carrera cristiana en este mundo, ya estoy llegando finalmente a la meta. Así que estoy ya para acabar mi carrera, o ya acabé.
he peleado la buena batalla. Es decir, que nunca desertó, nunca rehuyó de dar batalla por Cristo y por su palabra. Nunca se escondió detrás de nadie y de ninguna circunstancia, de ningún concepto, elemento justificativo, sino que siempre estuvo allí al pie del cañón como soldado de Cristo. Y ese mismo concepto después Pablo, en el versículo 3, va a ser tema de quizá de conversación de otro día, 2 Timoteo 3, hablando acerca de la conducta de un soldado. Y finalmente dice, he guardado la fe. Lo he mantenido íntegro, sin ningún tipo de modificación, tal como el Señor Jesucristo me lo ha entregado. Así que el apóstol Pablo ahora habla de mi depósito. Habla del día que él se va a presentar delante de Cristo. Y hablar de dar cuenta de lo que Dios, de lo que ha hecho con el depósito que Dios le entregó. Y él confiaba precisamente, tal como nos dijo el Señor Jesucristo en los Evangelios, donde está, ¿qué cosa? Nuestro tesoro está en nuestro corazón. Así que confiaba que todo lo que él decidió, como dice Filipenses 3, lo que tengo, lo que era para mí ganancia, lo tengo por basura por amor de Cristo. Él colocó precisamente sus intereses, sus valores, su tesoro en la presencia de Cristo. Así que ahora él puede hablar de mi depósito. Y por supuesto esto nos impone a nosotros inevitablemente una pregunta, y es que, ¿qué estamos haciendo nosotros con el depósito que Dios nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos esa certeza, esa misma confianza del apóstol Pablo, que cuando sea, que sabemos cuándo es el final de nuestra carrera, o tal vez la muerte nos golpea la puerta de nuestra vida de una forma totalmente repentina. Cualquiera sea la circunstancia, tendremos confianza como el apóstol Pablo, que habla de mi depósito, de lo que yo he entregado a Cristo para ser resguardado para aquel día. Y de la misma forma exhorta al apóstol Pablo a Timoteo, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que Pablo ahora le está diciendo a Timoteo que debía guardar ese depósito de forma inalterable, de forma que no haya ningún tipo de modificación de ninguna naturaleza. Tenía que conservar ese depósito de forma intachable. Y vemos después, para predicar, para enseñar y por supuesto para preparar a las generaciones futuras. Ya vamos a conversar sobre eso. Pero es interesante que entre el versículo 12 y el versículo 14 dice Pablo lo siguiente: retén la forma, dice, de las sanas palabras que de mí oíste. Ahora, es interesante que Pablo utiliza aquí retén la forma, ¿ok? El concepto de esta palabra en el griego es la idea de qué cosa, de un, digamos, de un esquema, un plan, si se quiere, digamos, un boceto que se desarrolla o que se dibuja para, por ejemplo, utilizado en términos de arquitectura, digamos, para la construcción de un edificio o palacio, como ocurrió en ese tiempo, o templos o cosas por el estilo. Y cuando dice retén la forma de la sana palabra, está diciendo qué cosa. Aquí está hablando de la palabra de Dios. Y fundamentalmente está hablando del Evangelio y de Cristo.
Y lo que está aquí el apóstol Pablo diciendo que realmente el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, tiene una forma perfectamente identificable y establecido por Dios, que es quien nos ha revelado, nos ha traído su palabra. El gran problema es que vivimos un tiempo donde, y en los tiempos de Pablo también, donde existe intenciones constantes, permanentes, de modificar esto. Ahora, yo quiero que entiendas esto, y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es que no importa quiénes somos o qué hacemos, el punto central es que nadie está autorizado a modificar esa forma, ese boceto que Dios nos ha entregado respecto de su palabra y el Evangelio de Cristo, que no distorsione el concepto del depósito que Dios nos ha entregado. Nuestra responsabilidad, precisamente, es siempre mantener la pureza de la palabra del Evangelio de Cristo y transmitirlo de esa forma a todo el mundo, porque después Pablo dice, versículo 11, le dice a Timoteo, perdón, 13, que oíste de mí. Después en el versículo, en el capítulo, versículo 2, nos va a hablar sobre delante de muchos testigos. ¿Ok? Así que, hermanos, nunca una modificación de la palabra de Dios va a ser considerado por Dios como una conducta que aún merece ser calificado como de confianza o de fidelidad. Jamás. Así que la exhortación de la palabra de Dios es que, lo mismo que Pablo decía a Timoteo, retén la forma de la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque nos guste o no nos guste, lo que genera lo saludable, si es modificado o deformado, ¿sí?, o es saboteado, deja de producir efectos de lo saludable. Porque este concepto de sana palabra es el mismo concepto de sana doctrina. De hecho, Pablo utiliza en varias ocasiones esta frase sana palabra, sana doctrina, tanto en 1 Timoteo como 2 Timoteo, como en Tito, precisamente, que fueron a quienes, precisamente, por ejemplo, Timoteo fue dejado en Éfeso, ¿sí?, ¿para qué cosa? Para que corrija los problemas de formación de la sana palabra que había, al igual que que Tito en Creta. Y la palabra sana es el concepto de la idea de saludable. ¿Por qué? Porque solamente lo que es saludable es lo que permite que algo no tenga ningún tipo de defecto. Parece muy tonto este concepto, pero es así. Es la misma palabra que utiliza, digamos, en los evangelios cuando habla que Cristo sanó, por ejemplo. O sea, indudablemente, una persona que tiene un problema o tiene una enfermedad y Cristo lo sanó, le ha dado ahora una condición física saludable. Lo mismo que los médicos cuando uno va al médico por ahí con miedo. Bueno, a ver, si vas al médico siempre te va a encontrar una enfermedad. Vieron que los médicos son así, ¿no? Se caracteriza por tener esa maldad innata, congénita, si se quiere. Pero cuando uno va al médico en busca de un concepto, digamos, de una idea o de una palabra de una persona especializada en la salud, nos quedamos tranquilos cuando el médico nos dice que tu salud es totalmente saludable. Quiere decir que estoy totalmente sano. Es decir que, hermano, la palabra de Dios, cuando nos habla de sana palabra,
Nos está hablando de que la palabra de Dios es lo único que nos trae salud espiritual. Es lo único que hace que nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios sea o sean saludables. En otras palabras, no hay forma de tener una relación saludable con Dios si no es a través precisamente de la palabra de Dios. No pretenda tener una vida espiritual saludable si usted rechaza de tener contacto con la palabra de Dios a través de la lectura, a través de la meditación, a través del estudio, a través de la memorización y fundamentalmente a través de la práctica de la palabra de Dios. No pretenda tener relación con Dios si no es a través de la sana palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que no importa quién le predique, no importa quién le enseñe, no importa si es un pastor conocido o es un pastor desconocido, no importa de qué religión sea el ministro. El punto central es que si no es a través de la sana palabra de Dios, no hay forma de ser una persona saludable espiritualmente de manera de poder desarrollar una verdadera relación con Dios. Y esa sana palabra tiene una forma. Y no la va a encontrar en iglesias, en religiones, en personas, sino solamente la palabra de Dios. Tenga cuidado cuando alguien te dice que la forma de manifestar una vida saludable espiritual es a través de lo que haces, únicamente como evidencia, entre comillas. De la misma forma, tenga cuidado cuando alguien te dice, vos creíste, listo. No hay nada, entre comillas, o no importa que manifiestes una vida espiritual saludable. Así que el concepto de la palabra de Dios es que usted y yo no podemos tener jamás una relación verdadera con Dios si no es a través de una verdadera sanidad espiritual, de manera que seamos saludables espiritualmente, y eso es solamente a través del Evangelio de Jesucristo. No hay forma de que usted y yo podamos, a partir de nuestra salvación en Cristo Jesús, desarrollar una vida espiritual saludable si no es a través de la sana palabra de Dios. Y así que el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo que debe retener esta sana palabra. Pero es interesante que la Biblia nunca habla de la sana palabra desde el punto de vista estrictamente académico o intelectual, sino volvemos a lo que hablamos del apóstol Pablo, cuando dice predicador, apóstol y maestro, y es lo que él hizo, el depósito que Dios se le entregó, él lo desarrolla a través de estas tres actividades, predicador, apóstol y maestro, es decir, a través de desarrollo práctico de la palabra de Dios en su vida. Y él habla a partir de allí de mi depósito, es decir, lo que yo hice con el depósito de Dios. Dice el versículo 13, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, es decir, nuevamente cómo está viviendo la palabra de Dios. Lo primordial en la vida cristiana no es cuánta información tiene la palabra de Dios. Lo primordial es qué es lo que estás haciendo con la información que tiene la palabra de Dios. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo con el depósito que Dios nos ha entregado?
¿qué estamos haciendo? Así que la vida cristiana no se prueba, o la salvación no se prueba por las obras, sino que es solamente por fe en el Señor Jesucristo. La vida cristiana se manifiesta inevitablemente en lo que hacemos con el depósito de Dios. Así que, teniendo en cuenta este contexto, es como llegamos al capítulo 2. Así que Pablo ya ahora le está diciendo que lo que debe hacer ahora, primero, digamos, no avergonzándose ni de Cristo, ni de Pablo, su mensajero. Yo no sé usted, pero a veces los cristianos enfrentamos este concepto de vergüenza. Y de hecho, habitualmente, o muchas veces, la vergüenza de compartir el Evangelio de Cristo nos paraliza. Yo recuerdo cuando era muy jovencito, un nuevo creyente en Cristo Jesús, y la lucha que he sostenido por repartir folletos, por ejemplo, arriba de un colectivo. Hubo veces que bajé del colectivo casi llorando. He pasado 20 minutos, media hora, 40 minutos, batallando, luchando, para vencer el miedo, la vergüenza de repartir un folleto arriba del colectivo. Y finalmente me bajé, habiendo fracasado en ese intento. Finalmente el miedo, la vergüenza, como estos hermanos de Asia, pudo más. Y no entregué ese folleto. En esa época, mi familia tenía una pequeña empresa familiar. Producíamos los famosos, calculo que todos conocen, los arrolladitos primavera y brote de soja. Y proveíamos para restaurantes y roticerías chinas. Y uno tenía que, no era que, digamos, la empresa familiar contaba con vehículos especialmente preparados para hacer esas entregas. No, se hacía en colectivo. Se guardaba bueno, el caso de brote de soja, en bolsas, el caso de los arrolladitos primavera en tuppers, eso iba dentro de unas bolsas grandes. Mamá había fabricado, ella compró tela, materiales, una tela dura, y ella cosió, fabricó bolsas mucho más grandes, porque lo que había, por ejemplo, lo que uno compra para ir al mercado, no, muchas veces resultaban chicas esas bolsas. Y recuerdo un día, la primera vez que pude vencer, no sé si fue una victoria, diré una victoria media. Era ya de noche, volvía de la última entrega del día, había pocas personas del colectivo, y vieron que los colectivos actuales, tal vez yo cuento esto y los más jóvenes no entienden, porque nunca vieron cómo eran los colectivos antiguamente. Hoy por hoy uno sube al colectivo, ¿qué hace? Subís por la puerta delantera, das 5 pasos, ya te encontrás con la puerta trasera. ¿Ok? Y después de esa puerta trasera tenés la mitad del colectivo todavía. Bueno, antiguamente no era así. Antiguamente los colectivos, vos tenías la puerta delantera y la trasera estaba justo delante de la última fila, ¿sí? La última fila de asientos que están compuestos de cinco asientos. Entonces uno para bajar, vieron los carteles, dice descienda por atrás, uno tenía que caminar todo el colectivo y llegar al final para bajar. Ahora no, 5 pasos y ya se baja porque está a mitad del colectivo. Pero antiguamente era así. Entonces recuerdo esa noche que había poca persona, muy poca persona arriba del colectivo. Pero había un hombre que estaba sentado en la última fila. Así que cuando estaba llegando a la parada donde yo tenía que bajar, me levanté, fui hasta la puerta, toqué el timbre, y cuando ya estaba llegando a la parada, el chofer, o sea, el colectivo ya se estaba deteniendo, si la marcha iba de lento a detención total,
Se abrió la puerta de la puerta trasera y antes de dar el paso para bajar, saco el folleto, le digo a esta persona, es un mensaje de Jesús, y me fui, bajé volando. Yo creo que el hombre nunca entendió lo que le dije. Y el folleto, en vez de entregárselo, literalmente se lo arrejé, ¿ok? Pero sí recuerdo que bajaba a 2 cuadras de mi casa. Que hice esas 2 cuadras saltando, corriendo, no gritando, pero sí, con una inmensa alegría. Pucha, por fin, a media pude vencer el miedo a la vergüenza y entregué un folleto. Así que Pablo, después de decirle a Timoteo, ahora capítulo 2, que no te avergüences, bueno, a partir de allí estás preparado para las misiones más importantes aún que te voy a encargar o voy a delegarte. Capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta es una frase muy, muy fuerte, enfática y muy, muy afectuosa, digamos, que Pablo le está entregando a Timoteo. Le está diciendo, hijo mío, sé fuerte. Claro, recuerden, Pablo, era su última epístola, Pablo estaba ya enfrentando la muerte, estaba dándole las últimas indicaciones a su hijo amado. Y le dice, hijo mío, sé fuerte. Ahora, en este concepto de ser fuerte es interesante 2 cositas. Cuando dice el versículo 1, hijo mío, esfuérzate. Bueno, este es un verbo que es un presente del imperativo, o sea, le está dando la orden que él tenía que esforzarse. Pero también está en voz pasiva, que interesante. Le está diciendo, seguí permitiendo que te esfuerce. ¿Quién? Dice la palabra de Dios, en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay 2 conceptos de la palabra gracia, o se usa en 2 lineamientos diferentes de la palabra de Dios. La gracia se usa como un concepto, elemento justificante y también como un elemento fortificante. Pero sea justificante, y ahora vamos a ver qué significa esto justificante, o sea fortificante, o sea, lo que nos da la fuerza, nos da el poder, nos da la capacidad, ambos lineamientos tienen un factor en común. ¿Quién es el que realiza la obra? ¿Quién es el que nos extiende la gracia, mediante la gracia, dando fuerza, poder? ¿Y quiénes somos los que recibimos esa fortaleza? Y en ambos casos hay una condición, digamos, una misma condición. Es que usted y yo debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Busquen en 1 Corintios capítulo 15. Primero Corintios capítulo 15, versículo 10. Primero Corintios capítulo 15, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ok? Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Y me ha dicho, o sea, Cristo le ha dicho a Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que fíjese el concepto, y es que la gracia de Dios, que significa ni más ni menos un favor no merecido, es lo que nos da el poder para desarrollar o para, digamos, pensar o trabajar o desarrollar la acción que vamos a realizar respecto de qué? Respecto del depósito que nos ha sido dado. ¿Ok? Así que la exhortación de Pablo es Timoteo, mira, va a haber muchas aflicciones, va a haber muchos conflictos. No solamente como pasaba en los tiempos que estaba viendo Pablo y Timoteo acerca de las persecuciones, acerca de las aflicciones, acerca de los rechazos constantes y permanentes, acerca de todas las bestialidades y la brutalidad de la que ellos estaban sujetos. Pero indudablemente querer ser como Pablo, que fue llamado para ser predicador, apóstol y maestro, indudablemente esto de ser un soldado de Cristo, esto de compartir el Evangelio de Cristo, esto de vivir la palabra de Dios en nuestra vida, estamos nadando contra corriente. Estamos nadando contra corriente. No hay ninguna duda sobre eso. Y nunca es fácil nadar contra corriente. Y el hecho de precisamente ir a contramano de todo genera un mayor desgaste, mayor pérdida de energía. Esta idea de precisamente de qué es lo que vamos a hacer y con el depósito que Dios nos ha dado, este concepto precisamente de tomar la decisión de vivir nuestra vida de manera que el día que nos presentemos delante de Cristo podamos decir como el apóstol Pablo, mi depósito no es algo que podemos hacerlo solamente en base a nuestra propia fuerza, a nuestra propia capacidad, porque existe demasiadas cosas en este mundo, en nuestra propia naturaleza, que va a tentar, que va a querer precisamente frenar nuestro avance. Y eso genera mayor desgaste, mayor pérdida de energía. Nos va a provocar cada vez mayor frustraciones, porque es lo que queremos hacer. Pero nos olvidamos que estamos haciendo la obra de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios. Estamos estudiando y guardando la forma de la sana palabra de Dios. Y Pablo dice a Timoteo, por tu propia fuerza, por tu propia capacidad, no lo vas a poder hacer. Necesitas permitir que la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, te otorgue ese poder. Esto significa básicamente ni más ni menos, entre otras cosas, que usted tiene que reconocer nuestra incapacidad para desarrollar el mandato que Dios nos ha dado y nos impone la necesidad de sujetarnos y obedecer la palabra de Dios. Y tal como dice capítulo 1, versículo 14,
guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, mis hermanos, al igual que el apóstol Pablo, y cuando nos preguntamos qué estamos haciendo con el depósito que Dios nos ha dado, debemos al mismo tiempo preguntarnos, ¿cuánto es lo que yo estoy sujetándome a la palabra de Dios, a la persona de Dios, reconociendo que yo no tengo el medio capacidad para cumplir con este mandato de Dios? ¿Y cuánto es lo que yo estoy obedeciendo a la persona y a la palabra de Dios? Así que la exhortación de Pablo es tener que seguir recibiendo fuerza, poder y capacidad de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué motivo Pablo le dice que tiene que hacer esto? Bueno, porque ya dice versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está diciendo a Timoteo, te voy a entregar al apóstol. Pablo está diciendo, Timoteo, yo ya terminé mi carrera, pero vos tenés que continuar. De la misma forma que el depósito que Dios me entregó a mí, ¿sí?, designándome como predicador, apóstol y maestro, bueno, sabe que de la misma forma como Dios te ha llevado al ministerio, al servicio de Él, necesitas de la fuerza, el poder de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que empiece ahora a desarrollar tu carrera y preparándote para entregar la posta a la generación siguiente. Ese concepto de Cristo en Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, cuando dice Cristo, dice, a partir del versículo 18, toda potestad me ha dado el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Señor Jesucristo, de Jesucristo. Después nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, os he enseñado. Y termina diciendo que aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo llegó con su palabra, con el mensaje de salvación, y fue entregado precisamente a 12 hombres, digamos, inicialmente, para que ellos también, la posta que recibió de Cristo, se lo transmita a la próxima generación. Que guarde la forma de la sana doctrina, que viva conforme a esa forma de la sana doctrina, y que viva su vida fundamentalmente con la plena conciencia que debe hacer algo que glorifique a Dios con el depósito que le fue entregado. Así que Pablo le está diciendo, mi hijo, te voy a entregar la posta. Y le dice, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo está diciendo, ¿te acordás? Cuando juntamente con tu abuela y tu madre te hemos compartido la sana palabra del Evangelio de Jesucristo, lo que ha traído sanidad, lo que te ha dado una vida espiritual saludable en tu relación con Dios. Lo que escuchaste de mí acompañándome en los viajes misioneros, en cada lugar que he predicado, que he enseñado, lo que te he encomendado el día de precisamente, porque Pablo lo menciona capítulo 1, el día de tu encomendación, cuando delante de muchos otros pastores te impuse la mano. Todo lo que yo te entregué, ahora Pablo dice, te estoy entregando la posta. Y le dice, hijo mío, tenés que recibir, encontrar poder en Dios, en la gracia de Dios, para hacer lo mismo para la próxima generación.
Tu carrera, mi carrera no termina hasta que entreguemos la posta a la generación siguiente. Habitualmente no vivimos con este concepto. Vivimos pensando precisamente, o más bien en lo que yo quiero lograr y espero disfrutar en algún momento los logros de mi vida. El concepto de la palabra de Dios para ti y para mí, hermano, en la fe y especialmente para los padres, es la posta que vas a entregar a la generación siguiente. La posta que vas a entregar a tus hijos. ¿Tiene la forma de la sana doctrina? ¿Tiene la forma de la sana palabra? El evangelio que vas a entregar es un evangelio puro, sin ningún tipo de contaminación. ¿Has preparado a la generación siguiente para que ellos también corran su carrera de manera que al finalizar pueda entregar la posta a la generación siguiente? Muchas veces hablé sobre esto con mi iglesia y yo le decía que cuando uno es joven, siempre el proyecto es qué es lo que quiero lograr hacia adelante. Pero en algún momento uno ya empieza a pensar, o debería pensar en los legados. Cuando yo tenía 18 años me puse como meta que a los 40 tenía que haber fundado Quo Corporation. Un fracasado total. Nada de eso existió. Y hoy mis sueños son mucho más modestos. Algo que me permita pasar tiempos, si es que uno llega, ¿no? Tiempo de jubilación o en una edad de adulto mayor, emprendimiento que no me haga sentir un parásito, sino que pueda seguir siendo productivo en mi vida. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, como todo lo que vos escuchaste de mí, es lo que tenés que ahora prepararlo en tu propia vida para entregar esa posta a la generación siguiente. Sabiendo la distancia es un poco la conversación que ha tenido respecto de mi alter ego, el oso panda Po, entre el maestro Shifu y el maestro Wu Wei. Cuando en esa escena poética Wu Wei se transforma en pétalos de flores, le encomendó que tenía que preparar y capacitar a la próxima generación de maestros de artes marciales, especialmente ¿a quién? A Po, al guerrero dragón. Así que Pablo se estaba despidiendo y le dice a Timoteo, esforzate la gracia de Dios y transmití ahora es tu responsabilidad. Cristo me lo entregó a mí y yo ya te lo entregué a vos. Ahora es tu responsabilidad de guardar, vivir esa sana, la forma, la sana palabra para ser entregada a la generación siguiente. Dos cositas. La exigencia de la palabra de Dios, versículo 2, es que eso debe ser entregado a quienes. Debe ser entregado o enseñado o entregado a personas fieles, primero, y segundo, idóneos para enseñar a otros. Dios exige fidelidad siempre. Pablo fue fiel y hablaba de su depósito. Ahora, de la misma forma, Pablo está diciendo a Timoteo, vos sos fiel. Bueno, tenés que entregar este depósito a su vez a hombres fieles.
Pero de Timoteo aprendemos algo. Para ser un maestro fiel, usted tiene que ser primero un discípulo fiel. Timoteo fue un fiel discípulo de Pablo, aprendiendo de su maestro, como Pablo aprendió de su maestro Jesucristo también. Así que, antes de pretender ser un maestro, usted tiene que primero aprender a ser un discípulo fiel. Alguien que esté dispuesto precisamente a ser enseñado. Nosotros vivimos un tiempo donde todo el mundo quiere ser maestro. Pero en todos los rubros de la vida. He hablado muchas veces con, por ejemplo, de albañiles, mecánicos, técnicos. Aquí tengo un vecino que es técnico en refrigeración y hace todo tipo de arreglo de lo que es heladera, por ejemplo. Y todo me dice lo mismo. Vos tomás a alguien para trabajar y a los 6 meses ya pusieron su propio taller, ya publicaron su propio aviso, ¿ok? Y son albañiles, digamos, oficiales, técnicos o mecánicos o técnicos, lo que sea. No quiere ser enseñado. Todo quiere ser maestro. En el mundo cristiano pasa lo mismo. Es común que persona que conozca 2 versículos y quiere que se lo reconozca como maestro. Yo he tenido estas malas experiencias en mi propia congregación. Persona que no retiene la forma, la sana palabra, ni mucho menos ni en conocimiento ni en práctica, pero que se han ido enojados porque nunca lo reconocí como maestro. Persona que cree que porque escuchó una predicación, vio un video, está capacitado para enseñar, aunque no tenga contacto con la palabra, aunque no solamente no estudia, sino mucho menos lee. Pero quiero decirte algo, hermano. Para ser un maestro fiel, usted necesita ser primero un estudiante fiel. Necesitamos primero que nos enseñe. Y es interesante este concepto de ser maestro fiel o discípulo fiel. Porque no es un concepto subjetivo, es un concepto objetivo. Es otros, el maestro, quien nos va a calificar si somos fieles o no. Si es por nuestra propia calificación subjetiva, todos somos fieles. Pero el concepto es el maestro quien nos califica. Así que usted debe buscar siempre en su estudio, en su práctica la palabra de Dios. El objetivo es que nuestro Señor Jesucristo diga que somos fieles. Así que quiero preguntarte hoy, mi hermano, si hoy tuviera la presencia de Cristo, llegaría con la confianza de Pablo de saber que Cristo va a decirnos, va a reconocer que hemos sido estudiantes, alumnos y maestros fieles. No nosotros, Cristo Jesús. Y vuelve esto a recordarnos qué hemos hecho con el depósito que Dios nos ha entregado. ¿Qué hemos hecho con nuestra responsabilidad de sujetarnos a Cristo, a Dios y a su palabra? Para obediencia, para práctica, para glorificar a Dios. Así que, hermanos, aprendamos a vivir de esta forma. La vida cristiana es como una carrera de posta. El problema no es usted como padres y con sus hijos o dentro de la relación, una congregación, una iglesia. Nuestro objetivo debemos vivir siempre pensando lo que vamos a entregar a la próxima generación. Eso me impone a mí una vida de sujeción, de obediencia, de estudio para mantener, para retener la forma de la sana doctrina,
para vivir conforme a esa sana doctrina, y es lo que vamos a entregar a la próxima generación, para glorificar a Dios de manera que cuando estemos en la presencia de Cristo podamos escuchar que Él nos diga si hemos sido fieles o no. Así que nuestro norte, nuestra meta tiene que ser una vida que busque ese objetivo, que Cristo diga que somos fieles. Para terminar, simplemente recuerden, recién hemos hablado sobre, dijimos, las dos vertientes del concepto de la gracia. La gracia es la gracia fortificante, y eso es como consecuencia de la gracia justificante. Cuando a través de la gracia de Dios somos justificados, podemos encontrar la gracia o vivir la gracia fortificante. Vamos a, por último, ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan? Dijimos que la gracia es un favor inmerecido. Es decir, que nosotros tenemos que entender que el hecho que Dios nos entregue un depósito, nos entregue algo de Él, nos está concediendo ya de por sí un gran privilegio, un gran honor, y Dios nos está diciendo que la forma que podemos desarrollar lo que Dios nos ha entregado hacia el punto de glorificar a Dios, hacia el punto de que en la presencia de Cristo podemos escuchar que Él diga que somos fieles. Todo esto precisamente se realiza sobre la base de una gracia de Dios. Nosotros no nos merecemos absolutamente nada de parte de Dios, porque todos vivimos y fuimos y seguiremos y somos pecadores, vivimos en permanente rebeldía contra Dios y su palabra. Pero a pesar de eso, Dios decidió darnos ese depósito y darnos la gracia que nos fortifica, nos da fuerza para que el mismo Dios nos pueda reconocer a nosotros. Pero el comienzo está aquí. Y nuevamente dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un regalo inmerecido de Dios. Es un favor inmerecido de Dios. Porque la salvación también es total y absolutamente la obra que Dios realiza a favor tuyo y a favor mío. Dios nos entrega la gracia justificante, la gracia que nos justifica delante de Dios, que nos salva, que perdona nuestro pecado, la gracia que nos hace acepto delante de Dios. La gracia que precisamente destruye el concepto de la enemistad entre el hombre con Dios de manera que podamos volver a Dios y tener una nueva relación con Dios y poder permanecer en esa relación, esa comunión con Dios. Es interesante cuando el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Mire, la palabra o el verbo salvo está también en voz pasiva. ¿Sabe qué significa? El concepto es que por gracia somos salvados. Y el mismo concepto es que somos salvados, o sea, Dios nos entrega su gracia, nos salva, y esto lo hace por medio de la fe, no por obras. Fe.
De manera que dice que todo esto es un regalo de Dios. Mi amigo, usted no tiene que hacer nada para su salvación. De hecho, no hay nada que usted pueda hacer que tiene algún tipo de utilidad para su salvación. Ni usted ni yo. Porque hablamos una vez, la salvación del hombre, ¿sí? Nunca se trató de usted o de mí. Nunca se trató de lo que usted haga, lo que yo hago. Siempre se trató de la manifestación del amor, de la gracia, la misericordia, de lo que Dios quiere y puede hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere hoy hacer un favor, transmitirte un favor que no mereces, como lo hizo conmigo. Dios hoy quiere regalarte esa gracia, regalarte la salvación, regalarte la fe. Y la única condición es que usted y yo hoy, para obtener esto, estemos dispuestos a reconocer delante de Dios que yo no puedo, que yo soy absoluta y totalmente incapaz, estoy totalmente imposibilitado, por los medios que sea, de obtener salvación y una relación con Dios. Y en ese estado de incapacidad total, yo reconozco que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mi pecado y por esa gracia manifestada. Y por la confianza que Dios me da sobre la persona y la obra de Cristo. Por esa sangre derramada en esa cruz de Calvario. Es lo que Dios utiliza para darme salvación, perdón de pecado y vida eterna. Si usted llegó hasta aquí creyendo que algo podía hacer, algo podía contribuir, algo podía participar en este proceso, está equivocado. Si usted escuchaba una vez, bueno, Dios es el que da la gracia, pero el hombre es el que tiene que creer, estás equivocado. Es decir, que Dios pone en este proceso, Él pone un elemento y el ser humano pone el otro elemento que es la fe. Estás equivocado. Porque dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 8, todo esto es un regalo de Dios. Así que no interviene ni fuerza ni capacidad humana, ni tuya ni mía. Solamente la pregunta es si hoy estás dispuesto a reconocer delante de Dios tu total y absoluta incapacidad para salvarte. Que no hay nada ni nadie, ni nada de lo que hayas hecho en tu vida te puede solucionar el problema con Dios. El problema de tus pecados. Y que hoy estás dispuesto a decirle a Dios, acepto tu regalo. Acepto el regalo de Cristo muriendo en la cruz, acepto el regalo de la sangre que Él derramó, acepto el regalo de la salvación que me da por medio de Cristo. Es la gracia justificante. Así que, ¿qué vas a hacer con Cristo esta tarde? ¿O vas a seguir pensando, creyendo que hay algo en vos, en usted, sea lo que sea, lo que yo creo, lo que me enseñaron, lo que me dijeron, lo que yo sostengo, lo que yo hice y hago, sea lo que sea? Religión, iglesia, lo que sea. ¿Te vas a seguir sosteniendo en eso? Hoy vas a decirle a Dios, nada sirve. Y reconozco que solamente a través de Cristo yo tengo salvación, perdón de pecado, vida eterna y puedo disfrutar y gozar de tu gracia justificante. Es simple. Es desplazar a tu persona y decir,
solamente en Cristo tengo salvación? ¿O seguís centrándote en tu persona y decís, bueno, que Cristo haga lo que quiera, pero yo sigo creyendo, sosteniendo lo mío? Ese es tu dilema esta tarde. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Así que mi hermano de la fe, al final de todo este proceso, un día vamos a tener que estar en la presencia de Cristo. Por la gracia de Dios no hay más condenación, sino que hay lo que nos espera aquel día es para recibir el premio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Llegará ese día para recibir ese premio? Porque en la gracia justificante, fortificante, habrás encontrado en Cristo Jesús el medio para transformar el depósito que Dios te dio en mi depósito, sabiendo que lo que has hecho con ese depósito de Dios, de cómo vas a llegar hasta su presencia, de cómo viviste conforme a ese depósito, cómo retuviste la forma de la sana palabra y cómo has preparado para entregar la posta a la generación siguiente. El compromiso es que vamos a, hoy delante de Dios, vamos a decirle, Señor, esto así va a ser mi vida. Y mi amigo, ¿seguirás sosteniéndote sobre tu propia persona, tu fe o tus creencias o tus obras? O tal vez hoy vas a decirle, Dios, desecho todo eso. Y hoy solamente confío en tu gracia justificante, la gracia tuya que me salva por medio de Jesucristo, que murió en la cruz por mis pecados. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias nuevamente por tu palabra y nuevamente pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y a tu palabra. Ayúdanos a vivir de tal manera que aspiremos a estar en tu presencia aquel día para escuchar que nos digas que hemos sido fieles. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión concreta delante de ti. El depósito que fue entregado. Padre, hoy, a partir de hoy, va a ser motivo de mi vida. Conocer, preservar la forma de la sana palabra, de vivir conforme a ella, de manera que pueda ser ejemplo y preparar a la generación siguiente que va a recibir la posta el día que seamos llamados a tu presencia. Y mi buen Dios, también pedimos por aquello que esta tarde está sin Cristo, que pueda encontrar en su vida el significado de la gracia justificante. Y a través de esa gracia que nos ha dado o manifestado a través de Cristo muriendo en la cruz por nuestro pecado, que solamente por esa gracia reconozcamos hoy, que solamente por esa gracia es que podemos encontrar salvación y perdón de pecado. Ayúdanos, Padre. Te alabamos por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, llegamos al final nuevamente de este tiempo. Seguir orando para que pronto podamos terminar este tiempo cuarentena y congregarnos, reunirnos y estar otra vez frente a frente. Pero mientras tanto, igual quiero agradecerle por estar allí y compartir este momento. Y deseando, por supuesto, que el Señor los bendiga ricamente. Y Dios mediante, nos vemos el próximo domingo por este mismo medio.
Que el Señor lo bendiga.